Padre, gracias. Ministranos tu palabra, Dios mío. Hebreos capítulo 12, quiero hablarles aquí sobre qué sucede cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ya ven qué lindo, amén. Eso es poderosísimo, hermano. Gloria a Dios. Esta mañana yo les estaba hablando acerca de la necesidad de la unción. Usted tiene que comprender, la unción es el poder del Espíritu Santo en una vida. Cuando usted recibe la unción, cuando usted busca la unción, pero les estoy hablando, gloria a Dios por los hombres que son ungidos y ponen las manos. Pero la verdadera, hermano, unción que lo puede transformar es la que usted busca de un corazón sincero. Aleluya. En la presencia de Dios. Amén. Cuando viene la unción, vienen las habilidades, vienen las puertas abiertas, viene la victoria sobre tus enemigos. Todo eso les expliqué. Y que para mantener esa unción necesitábamos estar en el altar de Dios. Y ahora, hermano, es necesario que ustedes comprendan que también para vivir en esa unción, debemos nosotros tener puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el escritor a los hebreos dice: por tanto. Ustedes cada que encuentren por tanto en la Biblia es por lo dicho anteriormente. ¿Y qué fue lo dicho anteriormente? Lo dicho anteriormente es que hubieron hombres de la fe, hombres llamados, la Biblia los llama como héroes de la fe. Escúcheme bien, héroes de la fe. Gente muy sencilla, gente como usted y como yo, aunque usted no lo crea. Es que el problema es que a veces nos creemos tan pequeñitos, pero para Dios, aunque nosotros nos veamos nosotros mismos pequeños, para Dios somos grandes. ¿Sí? Hace como 3 semanas atrás les hablé, amado hermano, acerca de la debilidad. Cuando soy débil, ¿se acuerda qué decía la escritura? ¿No se acuerdan ya? Fuerte. No. Hubo una palabra muy clave que está escrita ahí. Cuando soy débil, soy poderoso. Amén. ¿Sí me voy a entender? Entonces imagínense cómo Dios lo mira a usted. Usted de pronto mira: uy, pobrecito yo, pobrecito. Y Dios dice: poderoso eres. Amén. Amén. Porque tú eres hijo del poderoso. Amén. Amén. Entonces, aquí la Biblia nos habla de estos héroes de la fe que tuvieron muchas debilidades como nosotros. Pero la Biblia dice que ellos por la fe conquistaron reinos. Amén. Aleluya. Era gente de conquista. Era gente de palabra. Era gente que cuando te decía sí, sí. Cuando te decía no, era no. Amén. Por eso los hijos de Dios tenemos que aprender a ser ¿de qué? Uy, ahí sí les da. Diga de palabra. De palabra. Mujeres, que se sienta esa voz de palabra, diga. De palabra. Amén. Amén. Tiene que aprender a ser de palabra. Sea de palabra. La gente de palabra va a tener un respaldo sobrenatural de Dios. Porque la Biblia dice: vuestro sí sea así, vuestro no sea. No, Dios es un Dios de palabra. Amén. Entonces, fue gente que impactó. Y el escritor a los hebreos dice: la tierra no fue digna de ellos. ¿Sí? Amén. O sea que esta tierra, en otras palabras, no le daba el nivel a estas personas. Porque tenían puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en Jesús, esta lista no se puede terminar. Amén. Una cosa que yo aprendía y ahora que estuvimos en Bogotá en el congreso del pastor, el historiador, aunque él le gustó cuando le dijeron del avivador, él llegó y dijo: usted estudia la Biblia.
usted lee todas las cartas del Nuevo Testamento, y todas tienen un saludo inicial y tienen una doxología, es decir, todas tienen una despedida, todas las cartas. Pero hay una carta que no tiene una despedida, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque los mismos hechos se siguen suscitando en este tiempo. ¿Para qué? Para la gente de fe, para la gente que se cansó de ser el pequeñito, el don nadie, para alguien que le crea a Dios y el Dios que tengo yo es Dios sobrenatural, es todopoderoso. ¿Sí? Y verdad, la Biblia dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hasta ahí terminó Hechos. No dice a los hermanos, no, como quien dice, los hechos de los apóstoles se van a seguir viendo hasta que Cristo vuelva a la iglesia. Amén. De modo que por tanto, dice la Biblia, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. ¿Cómo mantenemos en esa unción? Ya les hablé principalmente poniendo nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, pero aquí nos da dos pautas importantes. Primero, despojémonos de todo peso. ¿Despojémonos de qué? De todo peso. Hermano, para poder correr, usted, si lleva una mochila pesada a las espaldas, usted no va a poder desarrollarse. ¿Sí lo voy a entender? Imagínese usted corriendo y con una carga a las espaldas. Usted no va a poder sacar lo mejor de sí. Pero cuando usted suelta esa carga, se va a sentir liviano y va a correr y va a correr. De hecho, cuando usted mira hoy en día, los atletas de hoy en día, los ciclistas de hoy en día, los futbolistas de hoy en día, todo deportista de élite de hoy en día, le han adecuado de su vestimenta de cosas que son mucho más ligeras y livianas. Mucho más ligeras y livianas. Las bicicletas que nosotros llamábamos profesionales hace 30 años atrás, a las bicicletas de hoy. Las bicicletas de hoy, donde usted ve las profesionales, se levantan con un dedo y ¡wow! ¿Y esto? Entonces yo me imagino los pedalistas de hace 30, 40 años atrás con esas bicicletas de hierro. Y que lograban tener buenos tiempos ascendiendo una montaña. ¿Se imagina de esa gente si hoy tuviera una bicicleta de esas livianas? ¿Cómo sería su desempeño? Sería mucho mejor. Hoy nosotros miramos ya los pupos que llaman acá ya no son de cuero, son un material muy liviano que permite al futbolista impactar la pelota con más precisión, impactarla con más violencia, correr más ligeros. Los atletas también lo hacen. Y yo quiero decirle que el Señor nos está diciendo en esta noche, ¿quieres permanecer en esa unción? Tú tienes que despojarte del peso. Amén. ¿Qué peso tiene el ser humano? Uno de los pesos más grandes son las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida. El Señor Jesús le habló a los discípulos y le dijo, ¿por qué se preocupan por el mañana? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes por qué se preocupan por el mañana? Como quien dice, ¿para qué se preocupan? ¿Qué tal que te mueras esta noche? Y preocupado por el mañana. ¿Se me va a entender? ¿Por qué te preocupas por el mañana? ¿Por qué te preocupas qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? No te preocupes por eso. Y el Señor compara las flores y las aves diciendo, mire todo lo que tienen ellas, porque Dios las alimenta, porque Dios las dice, con ustedes Dios va a hacer mucho más. No se afanen por el día de mañana, porque cada día tendrá su propia tribulación. Y a veces estamos preocupados por el compromiso que tengo dentro de un mes. La preocupación es parte de lo que está matando la fe de los creyentes.
Y es por eso que nosotros, aunque sabemos que al que cree todo le es posible, no estamos recibiendo la bendición porque estamos preocupados por el mañana, y el mañana, y el mañana, y el Señor dijo: por el mañana no te preocupes. Amén. No te preocupes por el mañana. Cada día tendrá su propia afán, pero cada afán también tendrá la salida Amén. que Dios va a darle a los que le creen a Él. Amén. No te preocupes, quítate ese peso. Por eso cuando venimos a la iglesia que hacemos guerra espiritual, todo eso se va, todo eso se va. Tú tienes, todo eso se va en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me voy a entender? Y yo les he explicado eso. Comprendan, cuando estamos en tiempo de guerra espiritual, escuchen, hay demonios que te atacan a ti. Hay demonios que te atacan, ya cada uno lo están atacando demonios. La Biblia dice que es una guerra que usted tiene, que es una pelea que usted tiene. Y el pastor: Padre, echo fuera esos demonios de los hermanos y los hermanos. ¿Me voy a entender? O sea, yo tengo mis propios ataques. Yo tengo mis propios demonios que vienen a pelear contra mí. El que me agarro con ellos y me agarro con los tuyos. Y tú, en lugar de ayudarme, ¿tú crees que eso es justo? ¿No es justo? Por eso cuando yo te digo renuncia, saca, porque estoy peleando por ti, pero tú tienes que hacer algo también. Amén. ¿Sí? No puede ser como esas mujeres que el marido les está dando: toma, 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 y alguien viene y las defiende. Y apenas alguien les vino a defender, se enoja ella y le termina dando al tipo que la defendió. No pueden hacer eso aquí. Amén. No pueden hacer eso aquí, porque hubo una guerra espiritual. Amén. Cuando hacemos esa guerra espiritual, para que todo peso, toda cadena, toda atadura que hay en su vida se vaya, usted tiene que meterse en la pelea. Amén. Tiene que meterse en la pelea. Usted aprenda a hacer eso y se dará cuenta que cada que usted venga aquí va a salir livianito, se va a decir. Amén. ¿Por qué? Porque se despojó del peso. Amén. Amén. Lo tercero es, siguiendo la estructura, y despójese del pecado que le asedia. Despójese del pecado que le asedia. El pecado, mi amado hermano, es algo que lo va a perseguir a usted y me va a perseguir a mí. Porque mientras usted y yo sucumbamos ante el pecado, nosotros no vamos a poder desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos. Y nosotros somos muy ligeros, muy hábiles para pecar. Muy hábiles para pecar. El apóstol Santiago dice que el pecado más sutil, y que es el pecado que la mayoría de personas comete diariamente, es el pecado de tener la lengua demasiado larga. Porque alguien que tiene la lengua demasiado larga, dice la Biblia, es capaz de encender un infierno. Imagínate. Encender un infierno. Por eso Santiago dice: el que refrena su lengua, el resto de su cuerpo lo refrena. Amén. ¿Te imaginas? Tenemos que aprender a refrenar ese pecado de la lengua. Es el pecado más difícil. Los judíos dicen: miren, es tan importante aprender a refrenar la lengua, que la lengua, dice, es el único miembro que tiene, como quien dice, dos prisiones. Una es los dientes y la otra los labios. Como quien dice, entre menos hable, mejor. Amén. Salomón dice: porque en las muchas palabras no falta la voz del necio. Aprendamos a sacar ese pecado que tenemos por delante, ese pecado que nos asedia. Lo tercero que nos dice es: corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Corra con paciencia. En el cristianismo no es quien llegue primero, es quien llegue
a pesar de las caídas, a pesar de los tropiezos, a pesar de los golpes de la vida. No es quién llegó primero, no importa, aquí estoy, yo llegué. Yo llegué. Cuando hay una competencia, sobre todo cuando hay una competencia de los muchachitos que padecen de síndrome de Down, ¿sí? Cuando hay esas competencias, llega el primero y ¿qué cree quién está en la meta? El papá y la mamá. Llega el segundo y ¿quién cree que está allí? Papá y mamá. No le están diciendo, ya no lo esperemos que llegó de segundo. Llega el tercero y ¿quién está allí? Papá y mamá. ¿Y cómo lo reciben? Le dice, tonto, ¿por qué no gana? ¿O cómo lo reciben? Dígame, ¿cómo lo reciben? Como si hubiera ganado, como un campeón. Para ellos es el orgullo. ¡Y llegó el último! Pero hay alguien que lo está esperando en la meta. Amén. Aleluya. Dios nos está esperando en la meta. No importa si otros llegaron primero, Dios te va a esperar al final de tu caminar, pero tienes que correr la vida con paciencia. Con paciencia. A veces nosotros queremos, yo les he contado a ustedes el testimonio de alguna ocasión que mi mamá necesitaba una plata y yo lo único que tenía era el pasaje de la casa a la iglesia, pero me podía quedar por acá en la otra casa en el centro cobrando la plata que me debían. Yo era artista, aunque no creas, yo era pintor, yo pintaba cuadros y me inspiraba por otros. Decían, hágame uno que quiero conquistar la muchacha, y yo pintaba ¿sí? En lienzos, con óleo. Ahorita ya no hago eso, ni me pida eso. Yo no le voy a bajar a ningún Emilio de la Loma con eso ahora. Pero escúcheme bien, así no es. Y me quedaron de pagar y yo fui a cobrar y nadie me pagó. Y resulta que ese día yo estaba llevando unos zapatos seminuevos porque ya los había estrenado el sábado anterior. Pero esos zapatos eran de los que le sacaban ampolla. Ahorita los zapatos tienden a ser muy cómodos, pero en ese entonces, ¿se acuerdan? Se ponía ahí, la curita tenía que estar allí, porque esa sacaba ampolla. Dios mío, yo estaba con esos zapatos y resulta que me tocaba irme caminando a la iglesia donde asistía. Y me iba y yo iba renegando. Señor, usted sabe que yo necesito, ¿por qué no me ayuda? Ay, renegando como cualquiera de ustedes. Renegaba y renegaba. Y resulta que cuando a unos 50 metros alcanzo a ver la figura de Pedro, que les he hablado a ustedes de Pedro, el que me decía, te voy a acompañar a la iglesia, pero regálame ropa. Y yo le regalaba ropa, y él la vendía y se la fumaba, marihuana metía. Eso era lo que pasaba. Y a la última persona que yo me quería encontrar al diablo, a todos los demonios de rango superior, pero a Pedro no lo quería ver y me lo encuentro. Y yo inmediatamente dejé de renegarle a Dios, ay, que no me vea. Ay, el tipo estaba en una farmacia. Y cuando llegó y me vio y se me vino. Y antes que él me pidiera plata, le dije, regálame 500. Y él me dijo, ¿en serio? Dije, sí, necesito 500 pesos para irme para la iglesia porque estoy yendo a pie. ¿Sí? Y lo desarmé. Yo, ¿qué va a hacer? Le dije, sí, y te invito. Le dije, te invito. Y me dijo, y voy a pie. ¿En serio? Sí. Y no, pero mira cómo estoy, no importa, nos vamos a pie. Muy bien. Y nos fuimos a pie. Entonces Pedro me estaba contando que estaba en esa farmacia esperando que le dieran una medicación para robarse, porque tenía un herpes que le había rodeado toda la cintura y lo tenía desesperado, con dolor, ¿sí? Y me dijo, yo estaba esperando, pero ya acabamos de ir, vamos, me dijo, ¿sí? Y cuando íbamos llegando, él me dijo, no, yo no voy a entrar. No, pero había una pequeñita y chiquitica,
una chiquitica de esas llenas de fuego, y cuando lo vio ni me saludó a mí, y bien que no me saludó, se fue donde él, varón, Dios te bendiga, bien bendito, lo abrazó y lo llevó. ¿Sí? Y antes que iniciara el culto, pues yo siempre estaba en la oración, me metí a un cuartico, empecé a orar, y cuando vi, yo no sabía que Pedro estaba endemoniado, pero estaba endemoniado y él cogía las cosas y las así, pero no me atacaba, miren, ¿cierto? Pasó el culto y yo no salí de ahí por esa situación de Pedro, y cuando terminó el culto, ya eran como las 9:30 de la noche, y Pedro salió llorando y se fue al baño, y me lo encontraba y lloraba, me decía, esto me duele mucho más, pero yo sé que Dios me sanó. Amén. Así fue, Dios me sanó. Pero Pedro, mire, Pedro él acostumbrado a andar en la calle porque lo conocían como un delincuente, pero yo tenía que caminar como 3 horas hasta la casa. Y dije, llora. Y le dije y por ahí había un pastor que se había quedado, no se había ido. Le dije, hermano, me quedé sin pasaje, y me regaló, hermano, para los pasajes. Lo más tremendo es que yo tenía que coger una ruta de bus que me llevara, y cogí la de Pedro y me tocó quedarme en la segunda casa. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Ahí le habíamos quitado el techo, ¿cierto? Pero lo cierto es que cuando llegué allí, la gente me estaba buscando para pagarme. Yo renegaba, y Dios ahí llegó y me mostró, si hubiera permitido que te paguen temprano, tú no te encuentras a Pedro, y si no te encuentras a Pedro, no sano a Pedro, porque tú hubieras ido en taxi, ¿verdad? En taxi y no en bus. Aprendamos a correr con paciencia. Amén. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer, hay cosas que usted y yo se nos sale de las manos, pero no se le saldrán de las manos de Dios. Gloria a Dios. Diga amén. 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 Hay cosas que usted no puede, pero Amén. Dios sí Gloria a Dios. puede. Amén. Gracias, Señor. Lo cuarto, según la secuencia, ponga los ojos en Jesús. Amén. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Ponga los ojos en Jesús. ¿Qué pasó con la gente que colocó su mirada en Jesús? ¿Qué pasó con la gente que colocó su mirada en Jesús? El leproso en los tiempos bíblicos, nadie se le podía acercar. El leproso no tenía una familia que le abrazara. Al leproso lo tenían que sacar de su casa. Tenía que irse de la casa, según las leyes. ¿Sí? El leproso no podía entrar a una sinagoga. El leproso era considerado inmundo. ¿Sí? Pero yo creo que a ese leproso le llegó la noticia de alguna manera que había alguien que estaba sanando, limpiando leprosos. Y este hombre leproso no esperó, fue y colocó su mirada en el Señor Jesucristo. Y cuando llegó y encontró al Señor Jesucristo, cuando puso la mirada en el Señor Jesús, dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? No solamente lo limpió, sino que Jesús hizo lo que nadie más hacía. Amén. A ese leproso nadie lo tocaba, y Jesús se acercó y lo tocó. Gloria a Dios. ¿Sí? Y yo no creo que fue un toque, no, yo creo que lo que ese hombre necesitaba durante tanto tiempo, que era Un abrazo. un abrazo. Amén. ¿Sí? Y le dijo, quiero. Amén. Tú dices que si quiero, pues quiero decirte que quiero. Sé Amén. limpio. Y yo creo que cuando lo soltó, dice la Biblia que al instante la lepra se le había quitado. Cuando tú colocas tu mirada en Jesús, escúchame bien, no solamente retienes esa unción, sino que cuando tienes la mirada puesta en Jesús, eres limpio. Amén. Como ese leproso. Gloria a Dios. Eres limpio. Cuando tienes la mirada puesta en Jesús, vas a ver milagros. Amén. Jairo tenía a su hijita enferma. Gravemente estaba enferma.
Los médicos no podían hacer nada. Yo no creo que Jairo no pudiera pagar un médico, pero seguramente los médicos ya no podían hacer nada por esa niña. Y Jairo viajó, escúcheme, aunque no veía a Jesús, pero tenía su mirada puesta en Jesús. Y viajó hasta donde estaba Jesús. Y le dijo, por favor, ¿puedes venir conmigo? Yo tengo mi hija enferma, ¿puedes venir conmigo? Jesús le dijo, vamos. Pero cuando iba en el camino, había una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años. Y esta mujer que padecía de flujo de sangre tenía puesta la mirada en Jesús. Y la Biblia dice que esa mujer dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Amén. Y esta mujer se abrió campo y tocó el manto de Jesús. Y la Biblia dice que al instante poder salió de Jesús y esa mujer fue sanada. Cuando tienes la mirada puesta en Jesús, te sanas. Amén. Jesús siguió su caravana y cuando llegó cerca de la casa de Jairo, estaba la gente llorando. Se murió la niña, ya no lo molestes más. Y Jesús lo que le dijo a Jairo es, tan solo no quites la mirada de mí. Amén. No quites la mirada, no temas, no quites la mirada de mí. Y entraron allá y la niña que había muerto resucitó. Cuando tienes la mirada de Jesús, no solamente te limpia, te sana y resucita lo que crees que ya está muerto. Amén. Amén. Los ciegos colocaban la mirada de Jesús. Pastor, ¿cómo es posible que un ciego, si no puede ver, coloque la mirada de Jesús? ¿Por qué? Porque es que la Biblia es clara. Nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Ellos tenían fe en el autor y consumador de la fe, y los ojos se le abrían. El paralítico de Bethesda. Es muy probable, yo les digo, que el paralítico de Bethesda había esperado la promesa de Isaías. Un día vendrá el Mesías, y cuando Él venga, dice la Biblia, que yo voy a ser sanado. Amén. Y cuando llegó el Mesías allí, el Mesías le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Cuando ponemos la mirada en Jesús, las cosas pueden cambiar. Amén. Las cosas cambian cuando tenemos la mirada puesta en Jesús. Amén. Les podría hablar de Zaqueo, se subió y puso su mirada en Jesús. Y Jesús le dijo, hoy mismo, amén. Amén. Hoy ese día llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Y así sucesivamente hay muchos milagros. El centurión que fue y le dijo, mi siervo está enfermo. Yo no soy digno que entres en mi techo. No soy digno que entres en mi casa, pero dime la palabra. Este hombre tenía puesta la mirada en el Hijo de Dios. Cuando tienes puesta la mirada en el Hijo de Dios, desatas palabras de reino para tu vida, que te van a transformar, que te van a renovar y que te van a levantar. No quites su mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. No quites su mirada de Jesús, porque así como les hablé de hecho de los apóstoles que no tienen un epílogo ese libro, no tiene un final, significa que el libro de los hechos todavía se está reescribiendo. Se está reescribiendo. Amén. Y usted puede escribir una página. Amén. De ese libro. Aunque usted no la escriba literalmente. Oh, alguien, ¿usted cree que en el cielo no se ha escrito? Allá en Cayambe hay una iglesia que se reúne los domingos. Allá hay una iglesia que a pesar de las luchas permanece firme. Allá hay una iglesia que a pesar de los problemas que tienen permanecen unidos. Aleluya. Amén. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor, el primero, el que creó la fe en Jesús, y Él es el que la consumó. Amén. Amén. ¿Qué quiero decirles con esto? Que fuera de Jesús no hay fe que valga. Amén. Solo en Jesús, y nosotros creemos en Jesús. Si no nos apartamos de Él, si lo miramos a Él, si a través de Él recibimos la liberación,
Si a través de Él recibimos el despojo del peso y a través de Él recibimos el perdón de pecados, escúcheme bien, no nos apartemos de esto, porque si nosotros lo hacemos, nosotros vamos también a reescribir una página. Tal vez en los anales históricos del cielo, tal vez este es su nombre escrito, donde diga, Gloria a Dios. aquí hay una autora Amén. de la fe. Porque cuando hablamos del autor no significa el único, significa que Él es el comienzo Amén. Gloria a de Dios. esa fe, ¿sí? Y por eso la Biblia dice que imitemos la fe de otros. Pero ¿la fe de quiénes? De los que tienen fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Su nombre puede estar escrito en esos anales históricos de Hebreos capítulo 11. Su nombre puede estar escrito, el mío puede estar escrito. Los hechos de Dios pueden estar escritos en el cielo a través de tu vida. Aleluya. Gloria a Pero Dios. no quitemos la mirada de Jesús. El problema nuestro es que quitamos la mirada de Jesús cuando no debemos quitarla. Termino diciéndole el apóstol Pedro cuando vio a Jesús que venía. Y es claro, Jesús le dijo, vamos al otro lado. El proyecto de Dios siempre será, vamos a concluir la misión. Amén. El proyecto de Dios es, vamos al otro lado, vamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Ese es el proyecto de Dios. Dios te dice, si vas a salir de donde estás, si vas a pasar al otro lado, no te vas a quedar en mitad de las aguas, no te vas a hundir. Y cuando iban en mitad del lago, dice que la tempestad se levantó. El problema se levantó y los limitó, los detuvo. Sin embargo, aunque te puedan detener a ti, no pueden detener al Hijo de Dios. Cristo venía caminando sobre las aguas. Y Pedro llegó y le dijo, si eres tú, manda a que yo camine también. Amén. Y Jesús le dijo, ven, camina. Y Pedro empezó a caminar. Todo muy bien. Porque es que a veces cuando tú tienes problemas, pones la mirada en Jesús. Cuando te detienes en la vida, pones la mirada en Jesús. Y está bien que la pongas, pero lo que no debes de hacer fue lo que Pedro hizo. Pedro ya tenía la bendición. Amén. Pedro ya tenía la bendición. Pedro ya estaba caminando como Jesús quería que caminara. Pedro ya estaba caminando en lo sobrenatural. Pedro ya estaba caminando en la bendición. Pedro ya había visto sus problemas resueltos. Ya estaba caminando sobre las aguas. Gloria a Dios. Pero Pedro, en su vida llena de tranquilidad porque vio sus problemas resueltos, quitó su mirada de Jesús. Y es lo que tú no debes de hacer. Amén. No debes quitar tu mirada de Jesús. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se empezó a hundir. Volvieron los problemas. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, volvió la desesperación, volvió el miedo, volvió la duda, volvió la falta de fe. Y Pedro otra vez en los mismos problemas le tuvo a ese Señor, sálvame. Amén. Y otra vez estuvo Jesús aquí. Jesús extendió su mano, tomó la mano de Pedro y lo levantó y le dijo, no seas de poca fe. En otras palabras, no quites tu mirada de mí. Pero lo que te quise demostrar aquí es que si tú quitas la mirada de mí, te vas a hundir. Pero mientras tengas tu mirada puesta en mí, vas a seguir caminando sobre las circunstancias, sobre las adversidades, sobre los problemas. ¿Eso significa que no vamos a tener problemas? Sí, sí los vas a tener, pero vas a estar encima de ellos. Nunca los problemas encima tuyo, tú encima de los problemas. Gloria a Dios. Porque poderoso es el Dios que te ama. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, hermano, la unción del Espíritu Santo va a fluir. Y cuando fluya esa preciosa unción, tú vas a poder despojarte del peso, del pecado. Él te va a enseñar la paciencia. Y la misma unción te va a decir, ¿quieres permanecer en esta unción? No quites la mirada del autor y consumador de la fe, que es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Cristo.
Él es el consumador de la fe. Padre, gracias.